Hoy vamos a mirar al Señor orando en la cruz. Como sabemos, el Señor se pronunció o habló varias veces desde la cruz en medio de dolores intensos y la crueldad de los que le rodeaban, los soldados romanos, el público en general que le insultaba, uno de los delincuentes que le maldecía también, y el otro que logró arrepentirse con el último aliento de su vida. También se ocupó de hablar de su madre a sus discípulos. Una vez clamó para que la escritura se cumpliese: sed tengo. Pero hubo dos ocasiones en aquellas horas trágicas que él ora al Padre, y a eso nos vamos a referir. La primera vez es en Mateo 27:46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena era aproximadamente las 3 de la tarde. Ya estaba muy próxima a su muerte. Y el Señor, en los últimos estertores de su vida terrenal, lanza esta gran pregunta. En realidad, la respuesta él la sabía. Su muerte era sustitutoria. Era el Cordero de Dios que estaba quitando con su muerte el pecado del mundo. Recordemos, así lo anunciaban las profecías del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías 53, o los sacrificios continuos en el templo, o el que se estaba por hacer a los pocos minutos, cuando se dieran las 3 de la tarde. En cada casa de familia, el corderito de la Pascua debería morir, y morir sacrificado recordando la liberación de Egipto. En las casas de los judíos murió un cordero, y en la casa de los egipcios murió el hijo primogénito. Esto Israel lo tenía muy claro, cada Pascua, y este era el día. Recordarían esta salvación sustitutiva. Ahora bien, como dice San Pablo, Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificada o sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Cuando pasó el momento, el Espíritu Santo les aclaró a los apóstoles esta enseñanza que hasta el día de hoy es negada por el pueblo de Israel, y aún por muchos que se llaman cristianos que niegan la total eficacia de su sangre para redimirlos y darnos la salvación, agregando al cumplimiento de muchas otras cosas que en realidad terminan negando la eficacia de la cruz y la reemplazan por ritos y buenas obras que no sirven para este fin. La Escritura nos enseña que no somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras, que es algo muy distinto. Dice Efesios capítulo 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues son don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La segunda oración fue a la hora novena, el equivalente nuestro de las 15 horas o de las 3 de la tarde. Recordemos que desde el mediodía a la hora sexta hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, es decir, una oscuridad total que fue sobrenatural. Les transcribo el comentario de Bob Utley tomado de internet. La tierra quedó sumida en la oscuridad. Y esta es una de las señales del Antiguo Testamento, o con el sentido del pacto en Éxodo 10, 2 o Deuteronomio 28, 29.
o con un sentido apocalíptico, Joel capítulo 2, verso 2, Amós capítulo 8, verso 9, Zacarías 1, 15. Esto es un símbolo de Dios el Padre al quitar su presencia del Hijo, que encargó el pecado de toda la humanidad. Esto era lo que Jesús más temía en el Getsemaní, expresado por esa expresión: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús llegó a ser una ofrenda por el pecado y cargó el pecado de todo el mundo. 2 Corintios 5:21. Experimentó personalmente la separación del Padre. En realidad, la oscuridad fue el símbolo de Dios el Padre apartándose de su Hijo. Recordemos que momentos antes algo había acontecido en el templo de Jerusalén que pudo verificar el centurión romano, el mismo que estaba encargado de la crucifixión. El velo que dividía el lugar santo del Santísimo se abrió de arriba abajo, como si una mano gigantesca lo hubiera hecho. En realidad fue obra de Dios. Cristo murió, el santo y justo Hijo de Dios, por los pecados nuestros y de todo el mundo. Fue algo tan asombroso y divino que dice el relato: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Lucas 23:47. Qué hermoso testimonio el de este hombre. Acostumbrado a ver torturas y muertes, comprendió que estaba ante algo extraordinario. Este hombre era justo. Dijo así. Hasta donde luego pudo comprender el mensaje de salvación, no lo sabemos. Pero es interesante que todos los centuriones que aparecen en el libro de los Hechos, por ejemplo, tuvieron un trato justo con Pablo. Incluso fue uno de los primeros gentiles creyentes con el testimonio de Pedro, de modo que no debemos prejuzgar a las personas por su oficio o profesión. En realidad, todos necesitamos de Cristo como nuestro Señor y Salvador. No importa que la gente opine, recordemos lo que dice Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 1:23. Será hasta mañana. Que Dios nos bendiga.